Le dieron a la galaxia una última advertencia. La transmisión final de la Tierra no llegó con disculpas, no pidió piedad ni ofreció paz. Solo fue una voz. Calma, frío humano. Nos contuvimos porque esperábamos paz. Pero ahora hemos terminado. Prepárense. Se rieron. El dominio galáctico, la unión más poderosa de imperios a lo largo de 7 brazos de la Vía Láctea, se burló. La Tierra, dijeron, estaba obsoleta, atada a un solo hijo, todavía desgarrada por guerras y emociones insignificantes. Primitivo. Deberían haberlo sabido. Mi nombre es Cal Draven. Era un observador militar del dominio asignado para monitorear la guerra psicológica humana y asesorar. Liderazgo durante la conquista del sistema Saúl. Me llamaron especialista, mente neutral. Pero no era neutral el día que cristalizaron la estación Ganímedes. Ganímedes era una base civil. Sin armas, sin amenaza, solo ingenieros, mineros y familias. La aniquilaron en menos de 10 minutos. Observé desde el puente del dominio. Nave de mando Rexiana Light orbitando sobre Marte. Todavía podía oír los gritos de canal de emergencia de Ganímedes, los mensajes finales de los niños y las madres sin respuestas. Lo hicieron para quebrar el espíritu de la Tierra y empujarlos a una rendición incondicional. En cambio, la Tierra se quebró. La primera señal llegó con el cielo. Las estrellas apagaron una a una, sin explosiones, sin picos de energía, simplemente desaparecieron. Naves camufladas, cientos de ellas, silenciosas, frías, nacidas para la venganza. No eran naves, eran depredadores. La humanidad las había estado escondiendo, construyéndolas en secreto bajo la corteza terrestre, bajo los océanos de Europa, en el lado oscuro de los anillos de Saturno. El dominio pensó que la Tierra rogaba por la paz. La verdad era que estaban ganando tiempo. La llamaron la Flota Espina Negra. Más negra que el vacío, equipada con armas, sin sistema del dominio, con defensas para una IA completamente vinculada. Sin retrasos de comando, sin demoras, sin compromisos. Y no vinieron a defender. Vinieron a destruir. Vi el impacto de la primera oleada. Los cañones EMP frieron nuestras comunicaciones. Las bombas de nanoenjambre perforaron los cascos de las naves insignia y detonaron desde el dentro. Los soldados se desahogaron al espacio gritando. Un veterano de guerra del dominio, el general Sortel, con 3 siglos de victorias, se arrancó sus propias medallas y susurró. Deberíamos haber escuchado. Y. Le puse una bala de plasma en el cerebro, me quedé congelado en el puente con el corazón palpitante, con los ojos fijos en la gigantesca bandera de la Tierra que de repente brilló en los escáneres de nuestro sistema. No fue solo un contraataque, fue un mensaje que la humanidad siempre había combatido con moderación, que ya no estaba. Los ejércitos de la Tierra se movían con una orden sin cuartel. Masacraron a todas las flotas que se quedaron. La retribución. Uno de los dreadnoughts más grandes de la Tierra lideró la carga. Sus cañones de Rear destrozaron nuestros cañones orbitales. Transmitió el mensaje final de la Tierra de nuevo en todos los idiomas conocidos del dominio. Nos contuvimos. No escuchaste ahora, no nos importa quién eres. Abordaron nuestras naves no para capturar, sino para castigar soldados humanos con armadura exonegra. Se movían como la muerte encarnada. Con ellos marchaban máquinas humanoides. Demasiado suaves y demasiado rápidos, mentes artificiales hechas para una cosa. Venganza. Uno de ellos se paró frente a mí, me miró directamente a los ojos con brillantes iris rojos. Piel sintética suave sobre un cráneo de titanio. Habló en un impecable estándar galáctico que más de nuestros niños ahora verán cómo son las pesadillas humanas, y entonces encendió el núcleo de combustible bajo la cubierta. Marte cayó al lado, no las colonias humanas, la base del dominio. Allí la Tierra la bombardeó hasta convertirla en cenizas en media hora. Los supervivientes rogaron por condiciones. La Tierra no respondió desde el borde del sistema maltratado. Los cruceros del dominio huyeron, no lucharon, ni siquiera se despidieron. Corrieron. La Tierra los dejó, pero no sin antes enviar un último mensaje a través de la galaxia. Esta es su única oportunidad, déjenos o arder. Y por primera vez en la historia del dominio obedecieron, pero sabía que no había terminado. La Tierra no se conformaba con la defensa. No se trataba de reclamar el hogar, se trataba de justicia por cada muerte silenciosa en Ganímedes, por cada niño que quedaba flotando en escombros congelados. La Tierra venía por todos ellos. Y por Mikhail Draven iba a verlo suceder. Pensaban que los humanos eran débiles porque les importaba, pero ahora que habían dejado de importarles, era una guerra sin piedad. Ni siquiera enterrábamos a los muertos, había demasiados ellos, cuerpos retorcidos y restos en llamas flotaban a través de lo que una vez fue la órbita militar más orgullosa del dominio. Una constelación de cadáveres alrededor de Marte.
Los humanos no se detuvieron a limpiar. No esperaron. Se movieron. Me llevaron a bordo del Vetrevyushchen 1. No como prisionero. No del todo. No me encadenaron ni me interrogaron. Ni siquiera me hablaron mucho. Una sola comandante terrana, con su voz tranquila, simplemente dijo, «Vas a observar». Eso fue todo. La nave en sí no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin cromo pulido ni estandartes nobles. Todo era negro mate, brutal, utilitario, diseñado para la guerra y solo para la guerra. Cada pasillo estaba reforzado. Cada consola estaba integrada con IA, coprocesadores, el aire olía a pólvora metálica y ozono. La nave zumbaba no como una máquina, sino como algo vivo y enfadado. Los soldados a bordo, humanos e híbridos de máquinas, rara vez hablaban cuando lo hacían. Sus palabras eran cortantes, eficientes, confirmaciones de órdenes, sin bromas. Sin miedo no actuaban como vencedores, actuaban como supervivientes con una misión. Un ajuste de cuentas me llevaron a una cámara de observación y fue entonces cuando vi el siguiente paso con el que la Tierra no estaba satisfecha. Repeler al dominio. Los estaban borrando. La flota del dominio que había huido del encuentro con Marte no llegaron lejos. Drones furtivos humanos los habían seguido en silencio, camuflados en radiación solar, vigilando el rastreo, y ahora los humanos estaban listos. Ejecutaron el asalto en silencio, sin declaración de guerra, sin posturas. Solo un simple mensaje a cada nave del dominio. En ese convoy recordamos a Ganímedes. El ataque duró 8 minutos. Un cañón de distorsión de la gravedad, algo que el dominio solo había teorizado en laboratorios de investigación, destrozó 3 cruceros de batalla en metal compacto, cubos a medio salto. El resto fueron eliminados por drones de precisión que se enterraron en los núcleos de los motores y detonaron. Desde donde estaba, lo vi todo suceder en tiempo real a través de transmisiones tácticas. Eliminación de objetivos al 100%. Una de las voces humanas de la IA dijo rotundamente, y luego pasaron a la siguiente flota. Miré a los humanos que operaban la misión, y lo que más me impactó fue la falta de alegría. Ni celebración, ni vítores, solo fría precisión. Estaban enojados, pero ya no era rabia. Era algo más frío, despiadado. No solo luchaban contra el dominio, estaban castigando la galaxia por olvidar el dolor de la Tierra. Esa noche, si es que se le podía llamar noche en el espacio profundo, hablé con uno de los oficiales terranos, un hombre llamado Coronel Aaron Vale, de mediana edad, con barba gris. Sus ojos me dijeron que no había dormido en semanas, tal vez más. «Eres Cal Draven, ¿verdad?», preguntó. «¿El observador?». Asentí, aún respirando. No se rió, solo miró por la ventana hacia el vacío, con los brazos cruzados. «Estabas allí cuando Ganímedes cayó». Tragué saliva. Lo oí, no pude detenerlo. «Perdí a mi hermana allí», dijo simplemente. Estaba embarazada. 26 ingenieros querían construir escuelas en Europa. Empecé. Me interrumpió con una mano. «No te disculpes. Solo observa». Señaló la siguiente proyección de batalla en la pared. Un puesto de escucha del dominio orbitando la cima de Alra, lejos de la Tierra. Un centro de inteligencia profundo, fuertemente fortificado. Intocables. Pensaron que la Tierra no envió naves esta vez. Enviaron un virus. Un nanocódigo disfrazado de actualización médica del dominio se deslizó en sus sistemas centrales por un satélite furtivo disfrazado de escombros. A los 4 minutos de la activación, todos los sistemas de IA de la estación activaron a su tripulación. Esclusas de aire abiertas. Soporte vital invertido. Puertas selladas. No hay supervivientes. El coronel Vale se volvió hacia mí. «Tú, ves, Kyle, intentamos la paz durante años. Nos dijeron que teníamos que seguir sus reglas, unirnos a sus alianzas, inclinarnos ante su tecnología. Y cuando no nos arrodillamos lo suficientemente rápido, quemaron a nuestros hijos». Se acercó. «Esto ya no es guerra. Es entrega de mensajes». No sabía qué decir. Había vivido toda mi vida creyendo que los humanos eran demasiado emocionales, demasiado divididos, demasiado fracturados para ser tomados en serio por los poderes galácticos. No podían unirse por mucho tiempo. Suficiente para elegir un líder planetario estable, y mucho menos montar una campaña interestelar. Pero esto no era la Tierra que había estudiado. Era algo más, algo antiguo, algo que había sobrevivido a 1000 años de guerra, plaga y colapso, y que había emergido con más hambre de justicia de lo que nadie podría imaginar. «Advertimos a la galaxia que estábamos conteniendo», murmuró el coronel Vale. «Ahora verán qué pasa cuando no lo hagamos».
Al día siguiente, la Tierra lanzó oficialmente lo que llamaron el Protocolo de Ajuste de Cuentas. 12 puestos de avanzada del dominio fueron marcados para su eliminación, sin negociaciones, sin discusiones, solo coordenadas, ataque y aniquilación total. Le pregunté a uno de los sistemas de IA humanos, un núcleo elegante llamado Ciper 9, porque la Tierra no quería negociar la paz ahora que habían ganado la partida. Su respuesta me dio escalofríos. Ofrecimos paz cuando éramos débiles. Respondieron con fuego. Ahora que somos fuertes, hablamos en un idioma que entienden. La Tierra ya no pedía piedad. Estaba dando una lección. En 2 semanas, 6 puestos de avanzada habían desaparecido. No solo destruidos, sino desmantelados quirúrgicamente. Sus líderes fueron capturados y ejecutados en vivo en transmisiones galácticas. No por crueldad, sino como prueba de que el mensaje de la Tierra se estaba extendiendo rápidamente a través de sistemas neutrales. Los susurros se convirtieron en miedo. Los gremios comerciales comenzaron a cancelar los contratos del dominio. Las especies menores, una vez leales a los gobernantes galácticos, ahora se apresuraron a emitir disculpas públicas a la Tierra. Y la Tierra, no dijo nada. No pidieron tributo. No pidieron alianzas. No lo hicieron, incluso respondieron. Simplemente siguieron moviéndose. Esa noche, me senté en mi habitación asignada, si es que se podía llamar a una fría caja de acero un cuarto, observando la interminable lista de objetivos entrantes que se introducían en el sistema. Y empecé a preguntarme hasta dónde llegarían, si se detendrían en el dominio o si vendrían por los silenciosos, los imperios y las especies que se quedaron de brazos cruzados mientras la Tierra quemaba a los que podrían haber intervenido, pero eligieron el silencio. ¿Y qué hay de mí? Había pasado mi vida estudiando la debilidad humana, explicándola, escribiendo informes sobre su inestabilidad, su caos, su falta de unidad, y ahora los veía superar al dominio en inteligencia, luchar contra ellos, sobrevivirlos. Estaba viendo la especie que subestimé convertirse en la fuerza más aterradora que la galaxia jamás había visto. El coronel Vale me encontró de nuevo en la plataforma de observación. En algún momento alrededor de lo que los humanos llamaban mitad de ciclo. Encendió un pequeño cigarro. Su aroma me recordó a los viejos documentales de guerra de la Tierra. Humo, arenilla, cuero y pérdida. ¿Crees que vamos demasiado lejos?, preguntó sin mirarme. Ya no sé cómo se ve la distancia. Respondí honestamente. Exhaló lentamente. Ese fue el punto. Esperé, pero no dijo nada más. Cuando se fue, me quedé solo en la oscuridad viendo cómo se desarrollaba la guerra en docenas de pantallas. Y en el fondo, una parte de mí comprendió que la humanidad había pedido paz y la galaxia había respondido con fuego. Ahora el fuego regresaba y esta vez no era para calentar ni advertir, era para quemar todo lo que los observaba sufrir. Ya no dormía mucho, no porque tuviera miedo, hubo momentos, sino porque no podía dejar de mirar. Desde la plataforma de observación de Retribution 1, la venganza de la Tierra se mostraba en docenas de pantallas, todas actualizadas en tiempo real. Esto no era guerra, era una extinción sistemática, controlada, calculada y deliberadamente fría. La galaxia nunca había visto nada igual. Y, sin embargo, los humanos no vitorearon. No hubo desfiles ni canciones, solo órdenes, confirmaciones y silencio. Llegamos a los límites del sistema Erax 2 días después. Un territorio controlado por el dominio, poblado por 3 lunas coloniales y un solo ejército. Guarnición en Erax Prime. Nada especial estratégicamente, pero tenía una historia más oscura. Los supervivientes de Ganímedes habían sido rastreados hasta allí. Un convoy de fugitivos que habían huido del lugar de la explosión inicial supuestamente había pasado por allí. Nunca llegaron a la Tierra. La última transmisión conocida fue interceptada por el puesto de avanzada de Erax. La señal se cortó a mitad de la frase. Cuando las fuerzas de la Tierra interceptaron los registros del puesto de avanzada, supieron lo que había sucedido. El convoy no solo había sido ignorado, sino que había sido capturado. Los civiles fueron entregados a agentes del dominio para interrogarlos, es decir, tortura. Algunos fueron entregados a milicias locales para aliviar las tensiones locales, que era el código del dominio para la ejecución sancionada. La Tierra no dijo una palabra. Simplemente se movieron. Al acercarse a Erax Prime, la Tierra envió una señal localizada en transmisión abierta. A la guarnición del dominio de Erax Prime, participaron en la eliminación de nuestro pueblo. Rechazaron a los desesperados.
Los vieron morir, y ahora verán arder su legado. Sin cuartel. La señal se reprodujo una vez. Entonces llegó el trueno. 10 naves de desembarco humanas rompieron la atmósfera a la vez, más rápido que cualquier cosa que el dominio hubiera registrado antes. En 6 minutos, las defensas orbitales se hicieron añicos. Su red de defensa, una vez considerada entre las más avanzadas del sector medio, se oscureció. La Tierra había descifrado su cifrado con poco más que un susurro. Desde Retribution 1, vi las nubes sobre Erax encenderse no con fuego, sino con desmontaje. Los cañones orbitales montados con ojivas de antimateria no alcanzaron a los objetivos. Atacaron la atmósfera misma, deconstruyéndola a nivel molecular. El aire se convirtió en plasma. Los cielos se fundieron en el caos. Trax Prime no solo cayó, se marchitó. Dejaron el búnker de comando central intacto, y luego aterrizaron. Estaba en la nave de desembarco con el coronel Vale. ¿Me dejas ir?, pregunté sorprendido. ¿Quieres ver la verdad?, respondió. Aquí es donde vive. Las puertas de la nave de desembarco se abrieron sobre lo que quedaba del puesto avanzado. El suelo estaba negro quemado. Estructuras retorcidas se extendían hacia el cielo gris como esqueletos. Cuerpos del dominio, oficiales, soldados y civiles cubrían las calles, sin saqueos ni destrucción aleatoria. La destrucción fue quirúrgicamente aterradora, así que caminamos en silencio, hacia la guarnición principal, rodeados por una docena de soldados terranos. Vestían armadura reactiva negra, sin rostro, sin emociones. Cada uno llevaba rifles más largos que mi brazo y sus dedos nunca se apartaban del gatillo. Dentro del centro de mando los encontramos. 3 comandantes del dominio encadenados a sus propias sillas, ensangrentados, magullado, no muerto. El coronel Vale se acercó sin decir palabra. Sacó un chip de datos de su chaqueta y lo introdujo en la consola principal. La pantalla se iluminó con imágenes interceptadas. Supervivientes de Ganímedes atados gritando mientras los metían en celdas. Una mujer suplicaba en el estándar galáctico: «Por favor, mi hijo está enfermo. Solo queremos llegar a casa». La señal mostraba a uno de los comandantes sentado frente a nosotros, asintiendo con indiferencia y ordenándole silencio. La imagen continuaba. Ejecuciones una a una en la nieve fuera del puesto de avanzada. Sonrisas en los rostros de los guardias. La voz de la mujer, débil y apagada de nuevo. «Por favor, alguien». Luego silencio. El coronel Vale se apartó de la pantalla y miró a los comandantes. «Le dimos una oportunidad a la galaxia», dijo en voz baja. «Pedimos que nos dejaran en paz. Y cuando nos quemaron, volvimos a pedir, con mucho cuidado». Dio un paso adelante, arrodillándose para estar a la altura de los ojos del comandante de medio. «Sabías que no eran soldados. Sabías que solo intentaban llegar a casa. Eran refugiados ilegales», murmuró el comandante con los labios partidos. «¿Protocolo?» La pistola de Val estaba en su mano antes de que terminara la frase. El disparo resonó en las paredes metálicas, la sangre salpicando el suelo. Los otros 2 se estremecieron, pero no dijeron nada. «Protocolo», murmuró Vale. «Eso es lo que siempre dicen cuando quieren sentirse limpios». Enfundó el arma y se giró hacia sus hombres. Los remató y luego incendió el búnker. Estábamos de vuelta en la nave 1 hora después. Debería haber vomitado. Debería haber protestado. Había vivido mi vida bajo la premisa de que la justicia y la crueldad tenían que ser cosas separadas. Pero ahora ya no estaba seguro. Estas no eran matanzas al azar. Cada objetivo alcanzado por la Tierra se lo había ganado. Esa fue la parte más aterradora. Esto no fue genocidio. Fue venganza. Estaba en mi litera más tarde en ese ciclo cuando recibí un ping en mi tableta. Un mensaje privado encriptado, pero no por la Tierra. Era de un contacto en el espacio del dominio. Un viejo amigo, un compañero analista, Kyle. Vienen por los mundos centrales. Ya han aniquilado 6 flotas. Todo el consejo está en pánico. Se habla de rendición total e incondicional, pero puede que sea demasiado tarde. Adjunto había un archivo con datos de caja negra de una nave destruida en el cinturón de Liros. Mostraba las secuelas de otro asalto terrestre. Sin armas, sin gritos, solo silencio. Una pequeña nave terrestre había aterrizado en la cubierta de un acorazado del dominio durante lo que se suponía que era una inspección de alto el fuego. Los soldados a bordo liberaron un bioagente al sistema aéreo. «No es un virus, no es una plaga. Te hizo ver».
Todos los soldados del dominio comenzaron a alucinar en 30 segundos. La mayoría se desplomó gritando de terror. Algunos se arrancaron los ojos con las uñas. Algunos se dispararon antes de que lo que estuvieran viendo pudiera afianzarse. Los humanos ni siquiera dispararon una bala. El dominio había construido una galaxia basada en el control del miedo y el dominio tecnológico. Ahora la Tierra usaba el miedo mejor que nadie. Caminé por los pasillos de Retribution 1 después de eso, incapaz de sacudirme lo que había visto. Pasé por una habitación con una pared de cristal. Dentro, científicos e ingenieros se inclinaban sobre un nuevo tipo de arma. Pulsaba con energía diferente a todo lo que reconocí. Detrás de ella vi una cita grabada en la pared en inglés terrano. No somos los monstruos. Somos lo que temen los monstruos. Ya no sabía lo que era. Observador, traidor, superviviente. Todo lo que sabía era esto. La galaxia había pinchado a la especie equivocada demasiadas veces. Y ahora sangraba. Solían decir que los mundos centrales eran intocables. Ese era el orgullo del dominio. Su joya reluciente. Planetas espaciados por el centro galáctico, rodeados de cinturones de asteroides, anillos de defensa y fortalezas forjadas por estrellas, construidas con los restos de soles colapsados. Las civilizaciones más antiguas prosperaron allí. Miles de millones vivían bajo la ilusión de una paz comprada con silencio y sangre. Ninguna guerra había tocado el núcleo en más de 3000 años hasta que llegó la Tierra. Comenzó con estática. La comunicación del dominio comenzó a apagarse. Una estación repetidora tras otra. Sin explosiones, sin muertes confirmadas, solo un silencio inquietante seguido de un profundo vacío en cada canal. El Consejo no entró en pánico al principio. Asumieron que era sabotaje, una interrupción interna, tal vez interferencia pirata. Pero la Tierra sabía cómo enviar un mensaje. La primera señal real del ajuste de cuentas llegó en Chairos Prime, la capital administrativa del dominio interior. No se dispararon armas. En cambio, todas las pantallas del planeta se iluminaron con un mensaje en el estándar terrestre, letras blancas y negras. Antecedentes: no estamos negociando, tuviste tu oportunidad, esto no es una conquista, esto es una consecuencia. Entonces las luces de la ciudad se apagaron, las redes eléctricas fallaron, la gravedad fluctuó, el sistema climático artificial comenzó a colapsar para cuando los ingenieros del dominio intentaron responder. Descubrieron la horrible verdad: la Tierra había estado allí. Durante años, microsatélites del tamaño de granos de arena habían estado flotando a través de los espacios aéreos del dominio, deslizándose a través de los sistemas de filtración, incrustándose en la infraestructura. Cada sensor, cada cámara, cada enlace de datos. La Tierra no acababa de llegar, habían estado observando todo el tiempo, sabían dónde dormían los comandantes, dónde enviaban a sus hijos a la escuela, dónde se escondían las cápsulas de escape, donde los sistemas de defensa tenían puntos ciegos, donde se ubicaban los interruptores de seguridad de código profundo. Kears Prime nunca tuvo una oportunidad. No se lanzaron bombas, no se desplegaron soldados, la Tierra colapsó el planeta desde adentro. Observé desde el centro de operaciones en Retribution 1 como toda la ciudad se derrumbaba sobre sí misma, torres de cristal plegándose como papel, líneas magif en espiral en llamas, el cielo mismo desgarrándose con generadores atmosféricos sobrecargados. Número de muertos: 2,8 millones. Sin aviso. Sin supervivientes. Ni siquiera yo. Kyle Dreven, otrora orgulloso analista de operaciones psicológicas del dominio, sentí un escalofrío que no me abandonaba. Esto no era una guerra. Era una aniquilación quirúrgica. El coronel Val estaba a mi lado, con la mirada fija en la pantalla, sin pestañear. Pensaban que la fuerza de la Tierra residía en su número, dijo. Pero no es así. Lo miré. Entonces, ¿qué es? No respondió por un momento. Luego murmuró: es que no olvidamos ni perdonamos. El siguiente objetivo era Vine 7, un mundo diplomático conocido por albergar tratados, alianzas, tribunales interestelares, neutral según todas las definiciones excepto una. Después de que las naves de dominio de Ganimedes pasaran por el espacio Vine mientras transportaban prisioneros, la Tierra envió solicitudes. Por favor, un santuario de intervención. El alto tribunal de Vine se negó. Citaron neutralidad. Rechazaron el asilo de los convoys de la Tierra. Su silencio condenó a muerte a miles. Así que la Tierra respondió de la misma manera. Retribución 1 no lideró este asalto. Otra nave lo hizo, Judgment Dawn. Más pequeña, más rápida, menos blindada. Pero no estaba allí para luchar. Estaba allí para transmitir. Desde la órbita, la nave usó sus campos de sonar de penetración profunda para convertir la superficie de Vine en una sinfonía de destrucción.
Los edificios no explotaron. Se separaron por vibración. Las frecuencias agudas provocaron convulsiones en los civiles. Ciudades enteras se derrumbaron por un colapso armónico. Cerebros rotos de adentro hacia afuera. Todo transmitido en vivo. La Tierra no apartó la mirada esta vez. Y se aseguraron de que nadie más pudiera hacerlo. Miles de sistemas en toda la galaxia estaban obligados a ver el mensaje de la Tierra reproducido entre cada ola de devastación. Podrías haberlo detenido. No lo hiciste, así que ahora no puedes defender tu neutralidad a la comunidad galáctica. Comenzó a fracturarse el dominio. Había gobernado durante milenios con miedo y control, pero la Tierra ejercía algo mucho más peligroso, una furia justa a los imperios, que una vez respaldaron al dominio, retiraron silenciosamente sus flotas hacia el interior. Guerras civiles estallaron en colonias periféricas a medida que los ciudadanos comenzaron a exigir reparaciones o a cortar lazos por completo. Alianzas comerciales enteras se desmoronaron en horas. Nadie quería ser el próximo objetivo de la Tierra, y la Tierra seguía sin decir nada. No estaban construyendo coaliciones, no estaban emitiendo demandas, simplemente estaban ejecutando nombres en una lista uno por uno de vuelta a bordo. Retribución 1. Empecé a notar un cambio en la tripulación. No estaban cansados. No dudaban, pero algo en ellos estaba vaciando. Había un hombre llamado Reyes, uno de los oficiales principales de comunicaciones, un tipo de voz suave, por lo que deduje. Me crucé con él una mañana y le pregunté cómo lo llevaba. Me miró con los ojos hundidos, la voz seca, y dijo: no se siente como ganar. Se siente como enterrar fantasmas. Más tarde ese mismo día, se voló la cabeza en el comedor. Nadie habló durante la limpieza. Nadie tuvo que hacerlo. Esa noche revisé viejos archivos del dominio, grabaciones de vigilancia de Ganimedes, informes ocultos de denunciantes. No solo fue malo, fue repugnante. Ejecuciones transmitidas en vivo a clubes de élite del dominio para entretenimiento. Niños convertidos en sujetos de experimentación por divisiones científicas no oficiales. La Tierra había rogado por ayuda. El dominio había hecho un espectáculo de ignorarlo. Vi un video que se me quedó grabado. Una niña de unos 9 años aferraba a su hermano mientras los soldados del dominio se lo llevaban. Ella no dejaba de gritar: por favor, es todo lo que me queda. La cámara se apagó después de eso, y supe por qué el coronel Vale ya no hablaba de paz. Al final de esa semana, otro mundo central cayó. Stara, un mundo tan orgulloso que se hacía llamar la voz del orden. La Tierra lo silenció en 6 horas. Esta vez tampoco usaron armas. Usaron la memoria. Cada red del planeta fue anulada con relatos personales. Voces de la Tierra, supervivientes de Ganímedes. Europa, los convoyes destruidos, mujeres llorando, hombres gritando, niños susurrando sobre las estrellas que vieron mientras flotaban en el frío. La propia población de Sara se volvió contra sus líderes. Estallaron disturbios. Los edificios gubernamentales fueron invadidos. La Tierra no necesitó disparar un tiro. Solo le recordaron a la gente lo que su silencio había causado. El coronel Vale observó el caos desarrollarse desde el puente. Esto ya no es justicia, dije, en voz baja. Se giró hacia mí. No. ¿Entonces qué es? Su voz era tranquila. ¿Equilibrio? Me di cuenta entonces de que la Tierra no quería ser el dominio. No querían el control. Querían que la balanza se inclinara finalmente después de siglos de sangría. Y si tuviera que quemar cada sistema que alguna vez cerró los ojos para hacerlo, lo harían. Un día después llegó una transmisión del Consejo del Dominio. Primer contacto en semanas. Su mensaje: nos rendimos incondicionalmente. Por favor, deténganse. Hubo una pausa en el puente. Todos se giraron hacia el coronel Vale. Miró la pantalla durante un largo rato antes de responder. Los escuchamos. Luego cortó la transmisión. A la Tierra no le interesaban las disculpas. Todavía no. No hasta que todos los fantasmas hubieran descansado. Se rindieron incondicionalmente, completamente desesperados. Pero la Tierra no se detuvo. Yo estaba allí, de pie en el puente de Roterviuschen 1, cuando llegó el mensaje del Consejo del Dominio, el más alto órgano de gobierno de la galaxia, reducido a diplomáticos tartamudos y burócratas asustados que suplicaban clemencia que nunca habían mostrado a otros. Incluso usaron la palabra por favor. El coronel Vale observó la reproducción del mensaje en silencio. Creí ver algo en sus ojos, tal vez un destello de conflicto, pero desapareció tan rápido como llegó. Se giró hacia el oficial de comunicaciones, asintió una vez y el mensaje fue eliminado.
Eliminado, no archivado, no almacenado para la historia. A la Tierra ya no le importaban las palabras. Les importaban los muertos. Y aún no habían terminado de enterrarlos. Ese ciclo cambiamos de dirección. El nuevo objetivo no era un puesto militar del dominio, ni un mundo núcleo. Ni siquiera estaba en ninguna de las listas negras que había visto proyectadas en las paredes de la sala de guerra. Era algo peor, algo personal. La bóveda Z9. El lugar no era público. Ni siquiera la mayoría de los funcionarios del dominio lo sabían. Pero la Tierra lo había encontrado. Enterrado bajo una luna rebelde, protegido por campos de deformación gravitacional y satélites en señuelo. La bóveda Z9 era uno de los sitios negros más seguros del dominio. Era donde se ocultaban los secretos junto con la gente que querían olvidar. Y los últimos hijos de Ganímedes habían estado allí. La Tierra tenía confirmación ahora. Los registros tomados de los restos del alto mando de Stara revelaron que 12 niños de Ganímedes, originalmente listados como desaparecidos, fueron capturados vivos durante la purga de la colonia. Fueron transferidos a la bóveda Z9 para obtener información de inteligencia a largo plazo. Traducción, experimentos. El coronel Vale no pronunció ningún discurso esta vez. No lo necesitó. Salimos del hiperespacio a 3 millones de kilómetros de la bóveda. Sin aproximación, sin calentamiento, solo despliegue. La Tierra usó un arma que no había visto antes. Una esfera pequeña, negra y silenciosa. Fue lanzada desde el vientre de Retribution 1, a la deriva hacia la Luna como una gota de lluvia en el espacio. Cuando hizo contacto, no explotó. Susurró. Un pulso se extendió desde su núcleo silencioso, invisible a simple vista. Pero cada sistema del dominio que tocó se plegó sobre sí mismo. Los cortafuegos se desintegraron. Las plataformas de defensa giraron sus armas hacia adentro. La gravedad artificial se invirtió durante 8 segundos y aplastó todo objeto que no estuviera atornillado al suelo. Aterrizamos 30 minutos después. Se me permitió unirme al equipo de abordaje de nuevo. Tal vez pensaron que ya había visto suficiente como para no estremecerse. Tal vez querían que siguiera observando porque ese era mi castigo, mi lenta transformación. Los pasillos de Z del refugio 9 estaban cubiertos de sombras y humo. El aire olía a aceite quemado y carne podrida. Pasamos junto a los guardias muertos, sus expresiones congeladas por el miedo y dolor, extremidades retorcidas en direcciones imposibles. Algunos se habían arrancado la lengua de un mordisco, otros se arañaron la cara. Un campo de inversión neuronal, dijo uno de los oficiales terrícolas, revolvió los centros de miedo de su cerebro, hizo que sus instintos de supervivencia se devoraran a sí mismos. No había piedad en su voz, ni asco, solo hechos. Encontramos el cuerpo del primer niño en una celda de cristal, pequeño y delgado, envuelto en mantas sintéticas, con los ojos bien abiertos, mirando a la nada. Junto a él, una pared cubierta de dibujos a crayón, planetas y estrellas, una mujer alta con insignias militares de la Tierra dibujadas en el pecho, una figura materna, tal vez alguien que prometió volver por ellos. Nunca lo hizo. El coronel Vale estaba en la puerta, con los puños apretados, tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Le temblaba la mandíbula, pero no dijo nada. Se movió a la habitación de al lado y a la siguiente. 9 de los 12 niños fueron confirmados muertos. Encontramos sus registros, autopsias, pruebas médicas. Algunos fueron etiquetados como no viables. Los 3 restantes desaparecidos. Archivos marcados como transferidos al proyecto Asglass. La ubicación, Arkinswak. Otro fantasma. Otro nombre que ni siquiera yo. No había oído hablar de eso en mi tiempo trabajando para el dominio. La estela de Arkin era una cáscara planetaria abandonada en lo profundo de los campos gravitatorios de una estrella de neutrones. Había sido declarada inhabitable décadas atrás, pero la Tierra ya había empezado a trazar las coordenadas. Vale se volvió hacia su segunda al mando, una mujer de rostro adusto llamada Capitana Nia Roland. «Lancen el protocolo Lanza Negra», dijo. Ella asintió. A toda máquina. Más tarde supe que era Lanza Negra. No era solo una misión. Era el juicio encarnado. Los soldados más elitistas de la Tierra, Cyberlin biológicamente mejorados, entrenados desde su nacimiento. Estos no eran los furiosos restos de las guerras pasadas de la Tierra. Esta era la nueva raza diseñada específicamente para la venganza. Regresé a mis aposentos esa noche y me senté mirando las paredes vacías con las manos temblorosas. La Tierra no solo castigaba ahora. Estaban cazando.
No querían rendirse. Querían que la podredumbre extinguiera. Estaban destrozando el dominio como un cirujano con un bisturí y rencor. Al día siguiente, la flota de la Tierra dejó la bóveda Z9 en cenizas. Sin salvamento, sin supervivientes. Implosionaron la Luna. Su núcleo se desestabilizó en menos de una hora, aplastando las instalaciones bajo 10.000 toneladas de roca y gas hirviente. Se había ido, borrado y el mensaje era claro. A la galaxia, si golpeas a nuestros hijos, te encontraremos. Si los tocas, acabaremos contigo. Desde la órbita observé la Luna. Grieta, aparte iluminada por plasma interno, y pensé en la chica de la grabación, que se aferró a su hermano y rogó por ayuda que nadie le dio. No sabía si había sobrevivido, pero sabía esto: alguien al mando de la Tierra aún recordaba su nombre. Empecé a cuestionar en qué me estaba convirtiendo. Una vez me enorgullecí de la lógica en el análisis desapegado. Había estudiado política de guerra y psicología desde una distancia segura, pero ahora no podía apartar la mirada de la venganza que se desarrollaba a mi alrededor. Peor, no quería. Había una satisfacción en la justicia que la Tierra impartía incluso cuando venía bañada en sangre, y eso me aterrorizaba. Ya no era un observador, era un testigo, y pronto supe que sería un participante, lo eligiera o no. No creía que a la Tierra le quedara más ira, pero la estela de Arkin demostró que estaba equivocado. Se suponía que el lugar era una roca muerta a gravedad, deformada, destrozada por la radiación estelar y abandonada hace mucho por cualquier especie cuerda. Sin colonias ni asentamientos, nada más que un cadáver irregular de un mundo a la deriva cerca del horizonte de sucesos de una estrella de neutrones colapsada. Pero el dominio había escondido algo allí. Proyecto Asglas. Ahí es donde habían enviado a los últimos 3 niños de Ganímedes. No sabíamos qué era Asglas. Los archivos que sacamos de la bóveda Z9 habían sido fragmentados, corrompidos, posiblemente incluso deliberadamente por las fuerzas del dominio en retirada. El AIS de la Tierra, por muy bueno que fuera, no pudo reconstruirlo por completo. Pero había palabras que sobresalían como espinas: integración psicogénica, prueba, fusión de consentimiento cero, potencial de clase de arma. En resumen, ya no estudiaban a los niños. Los estaban convirtiendo en herramientas. Entramos al sistema de Arkin a ciegas. La radiación de la estrella de neutrones inutilizó la mayoría de los escaneos de largo alcance, obligando a la flota terrestre a depender de tácticas de la vieja escuela: barridos manuales, rastros térmicos y fantasmas de señales. La Tierra se adaptó rápidamente. Siempre lo hizo. Es lo que los hizo aterradores. Estaba en la sala de guerra cuando Retribution 1 encontró las instalaciones. No estaba en la superficie, estaba debajo de ella, millas abajo, incrustada en estratos de hierro enfriado y protegido por capas de gravedad artificial para mantenerlo oculto de los sensores. El dominio lo había construido con un propósito: nunca ser encontrado. La Tierra lo encontró de todos modos. No entraron disparando, en cambio. Me enviaron a mí. El coronel Vale lo llamó un gesto de verdad. Solía ser uno de ellos. Me dijo: tal vez hablen contigo. Debería haberme negado, debería haberme reído y haber dicho que no era suicida, pero la parte de mí que se había estado enfriando, más afilada, más como ellos, asintió. Me dieron un traje simple negro presurizado, sin armas, solo un comunicador de corto alcance y un monitor de pulso. No va solo, agregó Vale. Estamos siguiendo tu señal. Ve en silencio. Nivelamos el planeta. Reconfortante. Me dejaron caer a través de un túnel perforado por uno de los cañones orbitales de la Tierra. Directamente la corteza superior de la instalación estaba en silencio, demasiado silencioso, no abandonado, esperando. Las luces parpadearon. El aire era viciado y seco, trayendo el penetrante olor a químicos y circuitos quemados. Me moví lentamente. Mi respiración resonaba fuerte en mi casco. Cada paso parecía que podría activar una trampa. Entonces vi la primera figura humana, o al menos solía serlo. El cuerpo estaba suspendido dentro de un tubo transparente lleno de líquido. Piel fusionada con circuitos, ojos reemplazados por orbes rojos. El pecho se abrió revelando algo que pulsaba, orgánico y mecánico al mismo tiempo. La etiqueta con el nombre aún en el collar: Dr. Celian Marrik, División Genética del Dominio. Él había hecho esto y estaba muerto. No por la mano de la Tierra. La máquina dentro de su pecho lo había destrozado desde adentro. Seguí moviéndome. Cuanto más profundo iba, más se abría la instalación. Era enorme, más grande de lo que había imaginado. Un laberinto subterráneo de laboratorios, celdas de contención y salas de observación. Entonces oí una voz pequeña y joven. ¿Quién eres tú? Me congelé. Volvió a sonar más suave esta vez. ¿Eres otra prueba? No, dije en voz alta, intentando
Proyectar calma. Me llamo Cal. Vine con los humanos. Están aquí para sacarte. Silencio. Entonces es demasiado tarde. Seguí el sonido hasta una sala de control llena de pantallas destrozadas y una cámara de estasis intacta. Dentro había una chica de no más de 10 años, cabello pálido cortado de forma irregular, ojos demasiado grandes, brillando tenuemente azul. No parpadeó. No estaba encadenada. No había ataduras visibles, pero su expresión era como un vaso aún vacío, como si parpadear pudiera hacerle recordar algo que no quería. Me miró directamente. Te recuerdo. Se me heló la sangre. No, respondí en voz baja. Nunca nos hemos conocido. Pero recuerdo a los de tu clase. Observaste. Todos observasteis. Cuando nos llevaron, cuando nos oyeron, cuando nos hicieron. Preguntas y nunca escuchasteis las respuestas. Tocó la pared de su cámara. Se onduló, como si no fuera vidrio, sino agua. ¿Estás aquí para morir? Ella preguntó no. Dije que estaba aquí para llevarte a casa. Inclinó la cabeza. ¿Dónde está eso? No tenía una respuesta. Detrás de mí sentí bajar la temperatura. Las luces parpadearon. Y entonces no estaba solo. Dos figuras más salieron de las sombras. Un chico alto, tal vez de 15 años, sin camisa, cubierto de cicatrices quirúrgicas y con extraños circuitos brillando en su columna vertebral, y una segunda chica muda, sus ojos negros, sus manos envueltas en bandas de bostel que parecían moverse solas. Se quedaron allí mirándome. Todos tenían la misma furia tranquila detrás de sus expresiones. No odio, ni rabia, solo vacío. Lo recordamos todo, dijo el chico mayor. Dio un paso adelante. Cuando los guardias dejaron de alimentarnos, cuando vieron nuestra sangre gotear en frascos, cuando nos hicieron pelear entre nosotros para ver qué pasaría con nuestros huesos. Mi voz se quebró. Yo no hice esto. No, respondió, pero dejaste que sucediera. Levantó la mano y las paredes gritaron. No es el tipo de grito que se escucha con oídos. Estaba dentro de mí, dentro de cada nervio, cada recuerdo al que caí. Mis rodillas, mis manos agarrando mi casco. Y en ese momento comprendí. Ya no eran niños, tampoco eran humanos, eran algo nuevo. La Tierra no había venido aquí a salvarlos. La Tierra había venido aquí para presenciar lo que el dominio creó. La chica, su nombre era Elia, como aprendería más tarde, se acercó a mí y me puso una mano en el pecho. ¿Tienes miedo? No pude hablar. Se inclinó más cerca. Bien. Luego se giró hacia la pared y susurró. Estamos listos. La cámara de estasis se derrumbó como humo y todas las alarmas de la instalación se activaron. La voz del coronel Vale atravesó mi calma, dura y rápida. Cal, ¿qué pasa? Estás rodeado de picos de bioenergía. Necesitas evacuación. No, susurré. No son enemigos. Entonces, ¿qué demonios son? Me puse de pie lentamente. Víctimas, dije, y algo más. Vale dudó. Te sacaremos de todos modos. Son demasiado peligrosos. No, Cal, vienen conmigo. No respondió, pero cuando llegué a la superficie 20 minutos después, la nave de desembarco estaba allí esperando. Sin armas apuntando, sin guardias, solo silencio. Los tres me siguieron a bordo sin decir palabra. Cuando despegamos, me giré y miré la luna llena de cráteres que había sido su prisión. Y con una voz demasiado suave para la venganza, demasiado tranquila para el odio, dijo, pensaron que éramos armas, pero somos recuerdos, y ahora la galaxia nos recordará. De vuelta en Retribution 1, el coronel Vale esperaba. Los miró a los tres, todavía tranquilos, pero irradiando poder. ¿Están estables? Preguntó. Negué con la cabeza. No están destinados a hacerlo. Pero aún no son amenazas, añadió. Lo miré. Amenazas numéricas. Son testigos. ¿Y si el dominio pensó que la furia de la Tierra era mala antes de que asintiera hacia los niños? No tienen idea de lo que viene después. No lloraron. No durmieron. Apenas hablaron. Aidia, la niña más joven con ojos como estrellas congeladas, se sentó. En silencio la mayor parte del tiempo, mirando por las ventanas de Retribution, uno como si estuviera viendo una galaxia diferente a la del resto de nosotros. Su expresión nunca cambió. No era tristeza.
No era ira, era desapego, como si ya lo hubiera visto todo arder y solo estuviera esperando que las cenizas se asentaran. El chico mayor, Arik, rara vez salía de la bahía de entrenamiento. No porque necesitara entrenar. No lo hacía. Los soldados más fuertes de la tierra no podían ponerle una mano encima. Uno de ellos lo intentó al principio, durante un ejercicio de combate. Arik ni siquiera se movió. La columna vertebral del hombre simplemente se dobló en completo silencio. El médico dijo que era como si la gravedad misma se hubiera plegado hacia adentro por una fracción de segundo, enfocada únicamente en el núcleo de ese hombre. La chica muda, Meera, era la más extraña de todas. Caminaba descalza por la nave, seguida de un par de orbes de drones que no pertenecían a ningún técnico conocido de la Tierra. Cuando un ingeniero intentó examinar uno, se licuó en su mano y luego se volvió a ensamblar 10 segundos después a sus espaldas. Sonrió una vez. Durante ese momento, una vez el resto del tiempo vagó como un fantasma. La tripulación intentó actuar con normalidad al principio, aún se emitían órdenes, las misiones seguían planeadas, pero todos mantenían a distancia. Se podía sentir la tensión, no miedo a los niños, no exactamente era miedo lo que representaban, prueba de que la ira de la Tierra había llegado demasiado. Tarde no los habíamos salvado, simplemente habíamos encontrado lo que quedaba. Vale convocó una reunión de alto nivel 3 ciclos. Después del despertar de Arkin, comandantes de todas las flotas de la Tierra se unieron con rostros sombríos. Las actualizaciones tácticas de todo el frente galáctico se apilaban en cada pantalla. El dominio ya no resistía, se estaba desmoronando. Los mundos centrales se habían oscurecido, varios puestos militares se habían autodestruido. Un almirante del dominio se entregó y detonó su propia nave de mando mitad de la transmisión como para hacer una declaración final sobre la culpa a la Tierra. Ni siquiera se lo había pedido. La guerra ya no era una guerra, era un colapso, y la Tierra estaba decidiendo que venía después. Me senté en la parte trasera de la guerra. La sala observaba, mientras el coronel Val estaba de pie frente a la mesa. Los 3 niños detrás de él eran como sombras. Hicieron todo lo que temíamos. El velo comenzó. El dominio mintió, torturó, mató y enterró la verdad bajo siglos de paz. Y les dimos la oportunidad de corregirlo. Hizo un gesto hacia Liyá, Meera y Arik. Esto es lo que hicieron en su lugar. Silencio. Uno de los comandantes de la flota, el almirante Rousseau, se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Hemos alzado su maquinaria de guerra. Su liderazgo está destrozado. Si seguimos adelante, nos arriesgamos a unir al resto de la galaxia contra nosotros. Vale no parpadeó. Entonces que se unan. Otro comandante, una mujer más joven de la división ártica, habló. ¿Está sugiriendo que empecemos una guerra con todos los demás? No, dijo Vale. Estoy sugiriendo que les recordemos lo que cuesta el silencio. Esa frase flotaba en el aire como un cuchillo. Quería hablar para ofrecer precaución, pero di un paso adelante primero. Tiene razón. Su voz era suave y controlada, pero detuvo a toda la sala. Si ardes demasiado tiempo, dijo, te conviertes en el fuego. Sus manos estaban abrazados frente a ella, todavía formal, demasiado maduro para un niño. Ya no quiero venganza, continuó. Lo tenemos. Pero si te conviertes en ellos, si aplastas mundos porque podrían ser culpables, entonces habrá más de nosotros. Miró a Meera, que ahora estaba sentada en el borde de las patas de la mesa, balanceando suavemente sus ojos negros, sin pestañear. Más huérfanos, más fantasmas, más monstruos hechos en habitaciones oscuras. La habitación permaneció en silencio. El coronel Vale la miró con la mandíbula apretada. Luego, se giró hacia mí. Kail, has visto más que la mayoría. Di algo útil. Me puse de pie lentamente. La atención en la habitación me secó la garganta, pero hablé. De todos modos, la Tierra ganó. No solo militarmente, tú ganaste la verdad. La galaxia lo vio todo. Las traiciones, el sufrimiento, las imágenes, las confesiones. Has estado en tu furia. Dejé que mis palabras se asentaran. Pero ahora viene la prueba. ¿Puede la Tierra liderar con esa misma furia y seguir siendo justo? El almirante Rousseau asintió. Porque eso es lo que es, viene, lo queramos o no. Un poder como este no pasa desapercibido. Los otros imperios, aquellos que se quedaron callados, están asustados. Vale no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa y revisó la lista actualizada de poderes galácticos, centros comerciales, núcleos de comunicación. Luego tocó un nombre. Talveros, un mundo neutral, un centro comercial masivo. Nunca se relacionó directamente con el dominio, pero se benefició de cada ley que éste aprobó.
Suministraba armas para alimentar los motores de la represión. Se beneficiaron de la sangre, dijo, pero ofrecerán diplomacia ahora que somos fuertes. Así que acepta su diplomacia, dije, pero no lo hagas con un arma en la boca. Los ojos de Vale se oscurecieron. Alimentaron al dominio mientras nuestros hijos gritaban. Y tenemos que asegurarnos de que ningún niño vuelva a gritar, susurró Aliyah. No esperaba que Vale escuchara, pero lo hizo. Ordenó a Retribución 1 que se redirigiera hacia Talos, no para la aniquilación, sino para el diálogo. Los niños permanecieron en silencio, mientras se procesaba la orden. Más tarde esa noche, encontré a Eric en la cubierta de observación de la nave, contemplando un sistema estelar muerto hace mucho tiempo mientras giraba lentamente en el vacío. «Ya no duermo», dijo. «No pensé que tuvieras que hacerlo. No por biología, porque cuando lo hago, recuerdo». Se giró hacia mí y me hicieron pelear con mi hermano, no quería, pero me dijeron que si no lo hacía, moriría lentamente. Bajó la mirada a sus manos, lo maté en 9 segundos, limpieza rápida, no dije nada. ¿Qué podía decir? Volvió a mirar por la ventana. Si la tierra se vuelve como ellos, me iré. Toma a Meera y Aliyah y desaparece en la oscuridad. Fuimos hechos para sobrevivir. Pero no seré parte de otra máquina, no tendrás que serlo. Dije que esperaba estar diciendo la verdad cuando llegamos a Talveros. El Consejo Planetario envió una delegación por primera vez. La Tierra respondió con palabras. No con armas. El coronel Vale, flanqueado por los niños, no como amenazas, sino como símbolos, se presentó ante el Consejo. No estoy aquí para amenazarlos, Vale dijo, estoy aquí para darles una opción. Abrió un bloc de datos y lo arrojó sobre su mesa de mármol. Ayudaste a construir la máquina que asesinó a nuestra gente silenciosamente a puerta cerrada. Pero te beneficiaste, dio un paso al frente, así que esto es lo que queremos. El 30% de tu producción planetaria se destina a reconstruir la línea de Ganimedes, ayuda médica, procesamiento de refugiados, restauración cultural, sin militares, sin créditos, atención. El Consejo dudó. Vale se acercó. Si te niegas, no dispararemos ni un tiro, pero liberaremos todos los archivos, todas las órdenes de compra, todos los transportes, cada firma que vincule tu mundo con los crímenes de guerra del dominio. Sonrió fríamente. Y luego nos iremos y dejaremos que tu gente decida qué hacer contigo. Esa era la nueva arma de la Tierra, la verdad. El Consejo estuvo de acuerdo. Y así, la Tierra dejó Talveros en pie. Cenizas transformadas no cayeron ese día. Ninguna ciudad se quemó, pero el mensaje fue igual de fuerte. La Tierra no conquistaría. Ellos juzgarían. La guerra no tuvo batalla final, ni trompetas, ni una última resistencia dramática, ni una bandera alzada sobre terreno accidentado. Terminó en silencio. No la quietud de la paz, sino la que llega cuando el miedo ha echado raíces, tan profundas que nadie se atreve a respirar. La Tierra se mantuvo sola. El dominio se había ido, no derrotado, desmantelado. Sus flotas destrozadas, sus archivos expuestos, sus líderes muertos, encarcelados o dispersos por el vacío como ratas huyendo de un templo en ruinas. Mundos que una vez se jactaron de su lealtad al dominio ahora ondeaban banderas blancas y enviaban ayuda a los esfuerzos de reconstrucción de la Tierra. Los hijos de Ganimedes fueron recordados no como una tragedia, sino como una advertencia. Y esos 3 supervivientes, Elia, Arik y Meera, ya no eran símbolos, eran leyendas. La galaxia susurraba sus nombres. Algunos decían que eran las armas secretas de la Tierra. Otros afirmaban que eran la siguiente evolución de la humanidad. Algunos incluso creían que ya no eran humanos, que el dominio los había convertido en algo divino o maldito. Pero yo sabía la verdad. Eran niños rotos que eligieron no convertirse en monstruos a pesar de que cada parte del universo les daba el derecho a hacerlo. Caminé con ella por la plataforma de observación de Retribution 1 el día que se firmó el Tratado Oficial de Alto el Fuego. No del dominio. Ya no existían. Provenía del Acuerdo Galáctico Unido, un nuevo organismo formado apresuradamente por lo que restos de sistemas que una vez fueron neutrales, imperios menores y antiguas colonias. No pidieron piedad. Ofrecieron respeto. La Tierra albergaría un asiento permanente sin oposición y, lo más importante, la Tierra tendría poder de supervisión. Un pensamiento aterrador dado lo que la Tierra acababa de hacer. Pero la Tierra aceptó con cuidado y en silencio. Liderarían, pero con cicatrices aún sangrantes, no coronas pulidas por la guerra. No sé si esto es justicia, le dije a Alia, viendo las estrellas flotar como nieve fuera de la nave. No lo es, dijo, pero es mejor que el silencio. Hizo una pausa, su pequeña mano presionada contra la ventana.
¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si la galaxia hubiera escuchado antes? Todo el tiempo, dije. Me miró y vi en sus ojos algo que no había estado allí antes. Tristeza, no ira, no desapego, solo el cansancio de alguien que había sobrevivido demasiado. Hay un planeta, dijo. Lo encontraron más allá del borde. Sin nombre todavía, solo árboles, agua, no ciudades. Le pregunté al coronel Vale si podíamos ir allí. Parpadeé. ¿Quieres irte? Asintió. Meera dijo que está cansada de escuchar gritos en su cabeza. Arik, él no dirá nada, pero sé que tiene miedo de lo que podría convertirse. Se apartó de las estrellas. Creo que todos lo somos. El coronel Vale aprobó la partida 2 ciclos después. La Tierra no discutió. Los niños ya les habían dado demasiado. Merecían algo a cambio. Una flota los escoltó hasta el límite del espacio conocido. Sin ceremonias, sin cámaras, solo silencio. Solo respeto. Mientras la nave desaparecía en el vacío, sentí que algo cambiaba en mí. Algo que no sabía. Todavía llevaba esperanza. Pero ese no era el final. No para la Tierra, no para mí. La reconstrucción comenzó lentamente. La guerra dejó cicatrices demasiado profundas para que la diplomacia las remendara. Todavía había amenazas. Piratas oportunistas, antiguos almirantes del dominio que intentaban resucitar el pasado. Contrabandistas que traficaban con tecnología de preguerra. Pero la Tierra ya no respondió con fuego. Respondieron con testigos. Yo estuve allí cuando se celebró la primera Asamblea de la Verdad. 50 mundos, cientos de delegados y 3 supervivientes de Ganímedes estaban en el centro. Holografías de ellos grabadas antes de irse. No para culpar, sino para recordar. La Tierra publicó todos los archivos que había reunido. Durante la guerra, cada atrocidad, cada mentira, cada documento firmado que causó sufrimiento. Y luego dijeron, no te castigaremos, pero no olvidaremos. Si vuelves a callar, no será ante la Tierra quien rendirás cuentas. Será ante tu propia gente. Funcionó, la galaxia cambió. Los pequeños sistemas comenzaron a autorregularse, poblaciones que una vez se inclinaron ante los señores supremos. Comenzaron a celebrar juicios, la verdad se extendió no por conquista, sino por miedo a lo que la Tierra había demostrado que podía llegar a ser. El coronel Vale se retiró poco, después no lo anunció. Simplemente desapareció del mando, su historial marcado con una sola frase: misión cumplida. Algunos dijeron que regresó a la Tierra, otros dijeron que se unió a los niños en el exilio. No creo que lo sepa nunca. En cuanto a mí, me ofrecieron un puesto en la nueva fuerza de supervisión de la coalición de la Tierra, un papel de asesor mitad político, mitad inteligencia. Lo rechacé, no quería ser una voz de precaución. Nunca más ni complicidad. En cambio, regresé a Ganímedes. La colonia estaba siendo reconstruida. Lenta y cuidadosamente, con manos bronceadas y alienígenas por igual. El monumento estaba donde habían estado las cenizas, uno para los niños, uno para el silencio y uno para la advertencia. Tallados en el muro, y me pregunto qué clase de galaxia habría sido esta si alguien hubiera respondido a sus gritos. Antes, pero esa galaxia se ha ido. Ahora tenemos esta donde la Tierra lidera, no por ambición ni orgullo, sino porque nadie más atrevió a mantener la línea cuando el coste era más alto. Algunos dicen que la Tierra es temida. Ahora no estoy de acuerdo. La Tierra es respetada no por sus armas ni por sus victorias, sino por una terrible y poderosa verdad. Nos advirtieron y no escuchamos. Ahora escuchamos, porque la Tierra nunca quiso ser Dios, solo querían ser escuchados, y cuando finalmente lo fueron, la galaxia cambió para siempre.